El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, Incorpora. Toda una eficiente institución de servicio al prójimo más carenciado. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra magnífica institución para usted poner su caridad en buenas manos. Las manos de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Apóyelos, porque ahí se forman jóvenes que están en alto riesgo. Y hay que llevarlo a ser verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. En este programa, nosotros nos hacemos eco, para usar la expresión más socorrida, más utilizada, pero es la más certera, diría, para unirnos a este pedido que lo hace el Listín Diario. Es un periódico que siempre está al día en eso. Nos saca esas historias de familias atrapadas ya en la más abyecta de la pobreza, de la miseria y de las dificultades, porque son familias muy pobres, pero además enfermas, todos los familiares. Es un cuadro de pobreza y de miseria que es lacerante, la verdad, que es duro. Uno leer esas cosas son difíciles para uno. Los Félix, drama de una familia arruinada por las enfermedades. Esto salió publicado hoy. Y el periódico nos presenta ese cuadro de esa familia con niños enfermos de hidrocefalia y esa gente en una pobreza, una miseria realmente que uno... A veces la gente ni piensa que hay dominicanos que están en esas condiciones, porque casi uno no ve esos cuadros de miseria. Nosotros, los que hemos trabajado los campos, los agrónomos, sí pudimos apreciar, o hemos podido apreciar, cómo viven muchas familias rurales, atrapadas, como yo he dicho, allá en las tripas del bosque. Gente que usted lo ve
que no saben lo que es la energía eléctrica, la estufa, dígame usted, la refrigeración de los alimentos. Cocinan en forma ni siquiera artesanal, yo diría casi tribal o más todavía. Yo creo que podemos irnos más atrás. Terminaríamos en el Pleistoceno, qué sé yo, una cosa por ahí. Pero esta familia que requiere de ayuda, la vivienda, los hijos, tíos, hermanos, es una familia que está en una condición muy, muy precaria. Y yo pienso que de estas cosas no se debe ocupar la gente, sino el Estado mismo. Si hay un ministerio de vivienda, hay un ministerio de la mujer, hay un ministerio, qué sé yo, no voy a poner el de la juventud porque imagínense ustedes. Pero ¿cómo los gobiernos no hacen una suerte de trabajo social? Es decir, tener algunos agentes, ¿qué lo debe tener? Salud pública, o ese ministerio de la mujer, o el ministerio de la vivienda, qué sé yo, trabajadores sociales, ODC, porque por eso es que yo digo muchas veces, ¿para qué sirven estas cosas, estas instituciones? Hacer censos de ese tipo de familias en las zonas, primero las zonas rurales, las zonas más apartadas, porque por lo menos, perdón, los que viven en la capital, aunque vivan en un tugurio, en la periferia, en lo más profundo de la periferia, pero eso tienen acceso a cosas de la modernidad, a la energía eléctrica, a los supermercados, a las comidas congeladas, a la nevera, que tienen su nevera ahí, su estufa, porque están, aunque estén atrapados en el hoyo más profundo allá, salen, vienen en el metro, trabajan, y si no trabajan pueden salir a pedir, pero encuentran un ambiente propicio hasta para pedir, porque somos mucha la gente que andamos en la calle. Y gente que tiene las posibilidades de regalar, de dar, lo que fuera. Pero también tienen un teleférico que lo saca de allá, de las profundidades, y lo pone en minutos en las ciudades. Es decir, el que está atrapado en la miseria aquí no es igual al que está atrapado en la miseria allá, en las zonas rurales profundas. Entonces, estos casos tienen que buscarle solución los estados, porque ¿cuántas familias pueden estar en condiciones de pobreza extrema en el país? Está bien, con la pandemia se ha acrecentado el número de pobres extremos, pero se ha hecho un gran esfuerzo para solucionar por lo menos o aliviar esa condición de pobreza en mucha gente en el país, porque esos programas sociales del gobierno le llegan, pero también se distorsionan muchas veces, porque gente que tal vez no lo necesita críticamente, como hay familias que yo, me atrevo a decir que lo es. Pero entonces a esta gente no le llega probablemente, porque no han sido censados, no ha ido un trabajador social que camine en los campos. Yo he visto programas. China, la China popular, claro, es un país rico, ya un país que ha hecho riqueza, y se da el lujo de tener esos trabajadores sociales que van identificando las zonas con más dificultades. Pero señora, hay que ver lo que es China, un país de 1.400 millones de habitantes, pero además un subcontinente prácticamente, un país enorme, grandísimo y distante todo, pero tienen esos trabajadores sociales que van identificando esos hogares que están en las peores situaciones, y entonces se le asiste, se le busca, se le lleva, aunque sea asistencia médica y alguna asistencia alimenticia para sostenerse y sobrevivir por lo menos. Yo creo que el gobierno debe hacer una especie de censo de eso. El presidente es un hombre que tiene interés en ese tipo de programas, la misma primera dama,
muy preocupada por esos problemas también de familias atrapadas en ese tipo de pobreza muy extrema. Yo creo que esa gente merece la pena que se le visite y que se haga un censo, ver cuántas son las familias que están en dificultades tan graves y atender los más graves primero. Y así sucesivamente hasta que caigan en los menos desesperados. Pero esta es gente que no puede esperar. Ya hay gente que no puede esperar. Yo felicito al Listín porque el Listín es capaz de presentar estos cuadros, de ponernos a nosotros, a los dominicanos, a pensar, a reflexionar, porque estas cosas yo creo que deben ser, por lo menos, debe llegar a la acción del Estado, porque como quiera, por más disciplinado que sea el Estado, el gobierno de Luis Abinader, y que estén conservando y haciendo un gasto bien y que están controlando, pero para este tipo de cosas tiene que aparecer recursos del Estado para atender situaciones como estas. Entiendo yo, es posible que esté equivocado también. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Bueno, ayer y antes de ayer, creo, 2 días, yo he visto el programa de titulación. Tengo que traer el tema de nuevo, pero ya no como lo había enfocado la última vez. El tema de la titulación como un programa que a nivel agrario, yo he dicho, es una especie de contrarreforma, de liquidacionismo agrario. Lo he dicho y lo he explicado y por qué creo que va a ser, que eso terminará así. Lo he explicado muchas veces aquí. Pero el enfoque que le voy a dar hoy es otro. Primero, usted escuchar gente de la comunicación en forma tan ridícula, salir a defender el adanismo en que cayó el gobierno de Danilo Medina con respecto a este asunto de los títulos. Yo escuchaba un comunicador decir que este gobierno es un gobierno tan egocéntrico, es mía la palabra, no de él, pero que luce como tan egocéntrico, tan soberbio, que no quiere reconocer que el gobierno de Danilo Medina fue el gobierno que inició la titulación en este país. Pero uno tiene que sentirse realmente alarmado, porque por oír comunicadores que son ya gente madura, gente vieja que está en estos medios, y se atrevan a decir cosas como esa, pero es que creyeron de verdad en ese adanismo que se vendió en el gobierno de Danilo Medina. Nadie ha hecho una obra social como nosotros. Eso se atrevió Danilo Medina a decirlo. Con este asunto de la titulación, señores, Balaguer entregó títulos aquí. Eso se inició donde Balaguer, con el gobierno de Joaquín Balaguer, se inició ese programa de titulación. En el Banco Agrícola, me acuerdo yo. Y para más detalles, yo creo que el primer encargado de eso fue Fifi Santos, mi amigo Fifi. Creo que fue Fifi, de lo primero que se encargó de ese programa por el Banco Agrícola, creo que era que estaba, o funcionaba ya. No que era un programa del banco, sino que funcionaba en el edificio del banco. Pero eso se inició cuando Balaguer. ¿Quién ha dicho aquí que ese programa lo inició Danilo Medina? Pero así es que hablan. Y la gente tal vez se lo cree porque la gente ignora esas cosas. Pero con Balaguer aquí se entregaban títulos. Ahora, ¿por qué se entregaban títulos? Títulos de vivienda, pero Balaguer fue el que más entregó vivienda en este país. ¿Cuántas viviendas se construyeron? Decenas de miles de viviendas que se ven. Esas se ven, las de Balaguer se ven, las otras no se ven, pero las de Balaguer se ven. Las viviendas de Balaguer se ven en todos los sitios. En el país, no en la capital, ni en Santiago, ni en la provincia grande, en todo el país.
Usted va a Paraíso, usted va a Santa Elena, usted va a Gozuela, usted va a Carbonera, usted va a las Matas de Cotuí, usted va a Jobo Corcovado en Castañuela, usted va a Sansón allá y usted ve las viviendas de Balaguer, o va a Santa Elena ahí, o va al Aguacate y a, qué sé yo, a Aguas Negras y a las Mercedes, allá en Pedernales, y usted ve la casa de Balaguer, el Limón de Jimaní, usted va a Puerto Escondido, usted va a Nisibón, allá, usted va a la mina de oro, y usted ve las viviendas de Balaguer, y a la Pichinga, y a los Limones de Nagua, y usted ve las viviendas, o a Guaraguao, usted ve las viviendas de Balaguer, o a Baoba del Piñal, por allá, qué sé yo. Entonces, aquí se entregaban títulos de vivienda. Títulos de solares, también se entregaron títulos de solares. Ahora, los títulos de la reforma agraria, en el único gobierno que se entregaron esos títulos, verdaderamente por probanzas, porque Balaguer no aceptaba que le dieran un título definitivo a cualquiera. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Balaguer sabía que ese título lo iban a llevar a venderlo, a vender la propiedad. Y el esfuerzo entonces era un esfuerzo vano del gobierno, adquirir propiedades, pagarlas para entregárselas a parceleros, y los parceleros desde que recibían el título iban y lo empeñaban en una hipoteca, o el banco la perdían en un banco porque tomaban préstamos para comprar una camioneta o para montar un cabaret o hacer qué sé yo, un bar, lo que fuere, o un billar, por poner un ejemplo. Entonces, para entregar una parcela a un parcelero, tenía que ser por probanzas. ¿Cuáles son las probanzas? Eso lo he explicado muchas veces. Primero, la vocación productiva, la tasa de morosidad que pueda tener en el banco agrícola. Porque si usted ha sido mal pagador en el banco, mal parcelero, o no tiene la vocación productiva, no quiere usar el crédito del banco agrícola porque no se quiere endeudar, tiene problemas familiares, es bebedor de trago y jugador de gallo y desatiende a la familia rural, tiene mal comportamiento con los demás compañeros de parcelas. Es decir, es una persona difícil. Esa persona no aplica para un título definitivo. Así era. Pero las cosas cambiaron en el gobierno de Danilo Medina, comenzaron a repartir, a dar y a hacer las cosas para fines de reeleccionismo puro. Bien, el presidente Abinader ha seguido, diríamos, con ese continuismo. No continuidad, porque, repito, es continuismo de Danilo Medina. La continuidad hubiera sido si viene con las de Balaguer, aquellas que se daban por probanzas, como estoy explicando. Pero el enfoque que le quiero dar a eso es que ese programa del presidente se va a malinterpretar, o ya se va a interpretar así, como un programa reeleccionista. ¿Por qué? Por lo que yo decía ayer. El PRM, según mi punto de vista, pienso que el PRM cometió un error político al abrir las puertas, quitarle los candados a los estatutos del partido. Es decir, los estatutos del partido PRM contemplan la no reelección. Por asunto de principio, diríamos por el peñagomismo, principio del PRDismo, que el PRDismo en su tiempo, antes de Hipólito Mejía, contemplaba los principios de no reelección. Pero el PRM ha decidido quitar esos candados. Al quitar esos candados, lo que ha abierto para mí es abrirle guerra, abrir tensión con una oposición que debía servirle de escolta al gobierno en la situación que está el gobierno ahora mismo, luchando primero por soberanía, luchando contra la pandemia, tratando de fortalecer más la economía, mejorar el turismo, tiene los problemas de la inflación, los precios de los alimentos, los precios de los combustibles, todas esas cosas. Vienen las presiones por la minería extractiva, más luego habrán grupos que protestarán, irán a la calle, uno no sabe las cosas que puedan suceder. Y eso
necesita que haya una oposición responsable, pero habrá una digo yo, pérdida de gobernabilidad, porque la oposición no se va a clavar el cuchillo, probablemente hasta agite. ¿Por qué? Porque todas esas acciones que está tomando el presidente ahora se ven como ya pura dentro del espacio del oportunismo. Entonces, o no del oportunismo, vamos a decir el espacio de la oportunidad. No perder la oportunidad de perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque las acciones de políticas públicas que haga el gobierno se ven ahora como programas dirigidos a la reelección del presidente. Eso va a traer, pienso yo, quizás esté equivocado y ojalá esté equivocado, pienso yo que va a traer algunas dificultades porque el gobierno va a tener que transitar solo. Ese tipo de, diríamos, de relaciones, ¿cómo se puede llamar? Esas relaciones cordiales que llevó la oposición junto con el PRM, con el gobierno, mejor dicho. Pues es una forma de que el gobierno vaya transitando tranquilo, con apoyo, esa lucha contra los problemas de la Haití, la soberanía y los problemas que acabo de citar. Si la calle se calentara, si la calle se pusiera ebria y hablar, ¿qué va a pasar? Esa misma oposición podría hasta agitar la calle. ¿Por qué? Porque le conviene, políticamente, le conviene que se deteriore la imagen del gobierno. El gobierno actualmente, su mayor imagen que yo he dicho es la lucha contra la corrupción y la transparencia. Es decir, eso beneficia a don Luis Abinader. Igualmente el comportamiento de la economía. Esos dos renglones son, básicamente, le han dado una fortaleza a la imagen del gobierno que uno dice, ¿por y cuál es la necesidad que tenía Luis Abinader de que su partido diera la voz de alarma de que ya se ha lanzado a la repostulación? El presidente tiene 5 viajes en estas, creo que a partir de, 5 viajes no, un viaje de 5 días, que es distinto. Creo que va a diferentes pueblos del país. Vamos a ver a dónde que va el presidente, pues leí eso hoy. Ese viaje del presidente se interpreta como un viaje reeleccionista. Presidente visitará 5 provincias desde el miércoles hasta el domingo. Es decir, desde hoy, desde hoy. El presidente Luis Abinader visitará 5 provincias desde este miércoles hasta el domingo, donde desarrollará diferentes actividades que incluyen inauguraciones, primer palazo y rolazo, reuniones y almuerzos. Todo eso, señores. El jefe de Estado visitará Monseñor Noel, San Cristóbal, Altagracia, El Ceibo y Santiago. Allá estará Amable Aristi esperándolo el presidente, pero allá se le une. Y fulanito, y vamos a ver en Santiago aparecerán, porque esa es otra. Estamos en presencia de tránsfuga. Está de nuevo el transfugismo. Pero es un transfugismo que no se ve por atracción, diríamos. Es decir, el tránsfuga no está llegando, puede ser que llegue atraído por el poder, lo deslumbre el poder, y sea una atracción, y vaya como un tránsfuga por atracción, por deslumbramiento del poder. Pero la gente va a interpretar, la oposición va a interpretar que ese transfugismo es por captación. A la hora que el presidente llegue a Higüey, un hombre tan vacilante como Amable Aristi Castro, voy a poner ese ejemplo, pues yo no sé en qué está Amable Aristi, Amable Aristi tiene un partido ahí, pero Amable Aristi recibe al presidente allí, y Amable es un hombre que actúa como un verdadero, diríamos, como un agente prostibulario de la política, porque allá le da servicio al que le presta atención y su familia y qué sé yo. Pero así hay muchísimos Amables en todo el país, y el presidente va a visitar 5 provincias, dice aquí. San Cristóbal, El Ceibo y Santiago. Óigase bien eso.
Luego se trasladará a Bonao para inaugurar el Centro Comunal de Sabana del Puerto. Mañana el lanzamiento del programa navideño de los comedores económicos en la feria ganadera. Pero ya el presidente anunció también 500,000 fundas. Se había dicho que no se iban a entregar las fundas, que se iban a entregar unos cheques de 1.500 pesos. Señores, todo eso se ve como reeleccionismo. Aunque sea una iniciativa propia del sentimiento social del presidente, de su gobierno, que quiere ser un gobierno de cercanía con los más humildes, con los más pobres. Esa señora que publicó el Listín Diario hoy, su drama tan difícil, será atendida seguro, llegará una mano por allá, del presidente probablemente, alguien se encargará. Pero es que todas las acciones políticas, como hemos dicho, todas esas acciones de políticas públicas, no políticas, sino de políticas públicas, van a ser vistas como políticas reeleccionistas. Entonces, eso no es bueno que un gobierno comenzando con un año apenas, porque señores, la reelección, para usted mandar una reelección a un gobierno, usted tiene que ser un gobierno que haya dado prueba de que ha vencido una necesidad sentida que había en el país y usted la venció. Es decir, como le pasó, por ejemplo, al gobierno del 66-70. Es decir, el país que se recibió en el 66, Joaquín Balaguer, era un país que estaba expirante de la guerra, con muchísimos problemas, el brazo productor del país en el suelo. El país necesitaba ser reavivado, reanimado, pero no solamente reanimar sus fuerzas, sino crear las fuerzas, como hizo ese gobierno de Balaguer, que creó una clase media y vino el crédito y vino la organización del Estado y el fortalecimiento del Estado. Entonces se fue saliendo a camino y ya en el 70, señores, en 4 años ese gobierno de Balaguer exhibía. Usted iba y veía las viviendas, las urbanizaciones, veía la avenida Churchill prácticamente ya hecha hasta la Sarasota. Eran trabajos. Usted vio la presa de Tavera iniciada. O sea, se inició un programa de gobierno que cubrió lo que se llama un periodo de necesidad nacional, mejor dicho, de reestructuración nacional. Entonces ese gobierno se ganó el derecho de ir a la reelección, pero hay que ganarse ese derecho. Pero el presidente, todavía el gobierno lo que tiene es un año. Es decir, ha habido un esfuerzo extraordinario, el gobierno tiene músculo que exhibir, es verdad, pero todavía no hay una obra consolidada. Es decir, una obra que usted pueda ya no auditarla, como se dice, sino presentarla, que se haga visible, que no sea una ilusión. Y el gobierno ya va presentando algunos resultados que son verdaderamente visibles, no son ilusos. Ese de la persecución, la recuperación económica. Ahora, esas son cosas que todavía usted no puede decir que están consolidadas. La economía va en franquísimo y en excelente rodaje hacia la recuperación total. Esos juicios apenas se inician. Es decir, los apresamientos son buenas noticias, no hay duda. Es como si, ¿qué diríamos? Se derriban santos que eran indesprendibles del altar, insustituibles del altar, como esos cuadros militares. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, siguiendo esta suerte de hilo, vamos a llamarle así, de hilo en este análisis que yo me he propuesto desarrollar desde ayer, que sigo, insisto, y para mí es cierto, que esa decisión política del PRM es una decisión desacertada para mí. Es un error, pienso yo, un error político, precisamente porque adelantas cosas que no eran necesarias, porque además es infantil, cae en el terreno del infantilismo, pensar que el presidente de la República, teniendo por ejemplo una buena gestión de gobierno, no haga uso constitucional de ir a una reelección porque está abierta. Claro que su partido ya en el tercer año, que ya se pueden exhibir con rigor los éxitos del gobierno, es decir, el saber y el obrar se han juntado y se han unido ahí, y como he dicho, en el campo de lo visible y no de las ilusiones se ven los resultados. Entonces ya usted dice, bueno, los juicios se condenaron a tantas personas, se sigue insistiendo que hay que llevar más, porque hay más casos que todavía hay que agregar y no se han llevado y esas cosas. Bien, eso es un lado. La economía y la recuperación, bien. Miriam y su equipo trabajando muy bien. Con esos dos, diríamos, esas dos columnas, el presidente se pregunta uno, ¿cuál es la necesidad de ahora hacerle ver a la oposición que ya nosotros estamos en un plan reeleccionista? La oposición sabe que esas raciones de comida y esos cheques de 1.500 es para eso, para ir a la reelección. Y entonces, ¿habrá gobernabilidad? Pregunta Manuel Fermín. No va a haber gobernabilidad, ustedes verán. Ya hoy, y lo dije yo ayer, ya vi dos ejemplos, o un ejemplo doble, que me indica a mí que eso es una posición, producto de esa decisión, valga la redundancia, del PRM. Es decir, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, dejaron sobre la mesa, todos los partidos de oposición se opusieron a conocer dos proyectos de préstamo, uno del BID y el otro, creo que de la Corporación Andina de Fomento, no sé cómo se llama, vamos a ver. Un monto ascendente a 127.2 millones de dólares. Los partidos que amenazaron con abstenerse de votar fueron el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Revolucionario Dominicano, el Reformista Social Cristiano, Alianza País y el Liberal Reformista.
Yo creo que ese es el de amable. El primer préstamo dejado sobre la mesa es el que asciende a 30 millones de dólares, que tiene como fin financiar el programa de fortalecimiento del servicio civil y fue suscrito con el BID. Eso es para meter más haitianos ahí. Tras la decisión con respecto al primer préstamo, Pacheco dijo que la Cámara sometió al Pleno dejar sobre la mesa toda la estructura número 8 de la agenda del día, lo que también fue acogida por los diputados. La estructura contiene el préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento por hasta un monto de 97.266.793 dólares para financiar el proyecto de ampliación del acueducto oriental, barrera de salinidad y transferencia a Santo Domingo Norte. Ya eso me luce a mí que son indicios, pruebas indiciales del comportamiento que va a asumir la oposición por esa decisión del PRM de adelantar la repostulación del propio presidente Luis Abinader. Esa es mi creencia. Tal vez estoy equivocado y ojalá esté equivocado, pero de aquí en adelante todas las acciones de política pública, todas esas acciones del presidente y de la primera dama, todas esas acciones se van a ver como interesadas para mantener viva la reelección del presidente. Claro, otra vez nosotros hemos dicho aquí que hay enemigos no ocultos de la reelección del presidente, que tendrán que ser tal vez esperados o tener su tiempo madurado y que pueden sacudir el gobierno si no se presentan como quisieran las autoridades o como pretenden las autoridades. Yo he hablado del DERECAFTA, como el comportamiento que va a haber con respecto al arroz, principalmente el arroz. Los pollos y los cerdos, no sé todavía, pero porque los costos en Estados Unidos son muy altos. Y hay muchas dificultades para la granja, pero ellos tienen unas capacidades enormes y producen con mucha eficiencia y pueden afectar la producción nacional de pollo y cerdo y esas cosas, leche. Pero el caso del arroz, un cultivo tan extendido como es, y ya hemos hablado muchísimo de eso y ya hemos visto también las preocupaciones de muchos agricultores, que incluso no es solamente aquí, en Colombia tienen el mismo problema, los arroceros colombianos con ese TLC de Colombia, que aquí es el DERECAFTA. Entonces, en años de elecciones, en tiempos de elecciones, administrar esos tiempos de elecciones o de reelección con un problema de ese tipo como el del arroz no es fácil, hemos dicho. El gobierno podrá buscarle solución al problema en los años que quedan, los 3 años restantes. Veo con dificultad, lo veo, porque no es fácil asumir ese rol. Por ejemplo, si un juez o una jueza y cambiaran esa medida de coerción contra esa gente que están presos, eso debilita la imagen del gobierno. La debilitaría. Y en la parte de la economía, bueno, depende de que el licenciado Valdés esté ahí y que trabaje a gusto, que se sienta bien a gusto, pero puede ser que en un momento dado el presidente se turbe o lo turben y diga que no quiere, por ejemplo, a Valdés ahí. Valdés es una personalidad del país y de la región donde tiene un respeto y por su calidad como funcionario. Podría sentirse también, diríamos, preocupado si no le dan sus méritos y que entonces el presidente tenga que, porque lo asusen, un grupo, qué sé yo. No es el caso, repito. Esto es una especulación de mi parte, no una especulación, sino más un ejemplo que pongo de que una situación como esa podría también caer en un deterioro esa imagen que pueda haber del comportamiento económico que hemos dicho, refuerza moralmente a los gobiernos. ¿Qué sé yo? Partiendo de esas ideas mías que son tal vez un poco fuera de la realidad, que estén
muy aéreas, se pueden entender, o muy utópicas, qué sé yo, que esas cosas no se pueden ver. Pero esas son dependencias frágiles que tiene la reelección de un presidente de la República. Entonces, si esas cosas comienzan a ser consideradas desde el principio de un gobierno, que se intente, diríamos, como vapulear o humillar a una oposición que está recomponiéndose y tratando de ver cómo se puede fortalecer principalmente a la fuerza del pueblo, y un PLD que está humillado y contra la pared con todos estos casos de corrupción. Imagínense ustedes, y que además ahora todas las acciones que haga el gobierno sean dirigidas o interpretadas como acciones reeleccionistas. ¿Qué va a pasar? Bueno, en estas críticas que hemos oído de algunos abogados que decíamos ayer, de que se estaban haciendo juicios, como juicios por adelantado a los inculpados o los encartados en estos casos de corrupción. Y que los jueces estaban recibiendo esas presiones. Que los jueces entonces eran tan irresponsables que aceptaban esas presiones de los fiscales para no verse acusados por los propios fiscales que lo llevaran a juicio de disciplinario y esas cosas. Y yo decía, eso es muy difícil, porque es que ya los jueces ¿quién es que los cogen? Son los propios jueces. Esos jueces menores. Los jueces mayores es el Consejo de la Magistratura, hay cierta independencia, pero bueno, uno sabe quién lo controla, el que tenga la mayoría controla, el Estado, el gobierno generalmente gana la mayoría, tiene un gobierno que surgió de unas elecciones muy favorables a ellos, tiene el balance de fuerza es mayor en el Consejo. Pero esos son los jueces mayores, pero los jueces que están en la candelar, como dicen, esos jueces son los mismos jueces que los cogen, los fiscales no intervienen en eso. Entonces, no es verdad que los jueces están actuando porque la presión no es de los fiscales, sino que es lo que hemos venido diciendo, que es la calidad del trabajo que llevan avalado, porque Miriam Germán es juez, no es fiscal, es juez, aunque esté en las funciones de fiscal. Finus hoy sale en defensa de los jueces, porque eso es real. Ahora, me van a decir a mí que un juez tiene presiones de los fiscales que le llevan prueba de que los guardias, porque ¿por qué que los guardias pagan en efectivo? ¿Por qué pagan en efectivo? Con sacos de dinero en efectivo, ¿por qué? ¿O ustedes creen que a un juez que le lleven una prueba de que, mire señor juez o jueza, el señor fulano de tal, para no tener que ser, pero se pueden citar, el señor Adán Cáceres compró una propiedad y llevó 14 millones de pesos en sacos, en árganas, y le pagó a las personas que le vendió, le pagó en efectivo? ¿Ustedes creen que eso, un juez, cómo va a considerar el juez ese dinero? ¿Un dinero ilegal? ¿Un dinero que viene de un manantial sucio? ¿De un trapiche? ¿Qué juez va a fallar favorable a ese señor? No, ese dinero es legal, ese dinero es de él, pero tiene que ser un juez sin cabeza, un juez descabezado que piense, digo, sin cabeza no podría pensar, un juez descabezado que diga que ese dinero tiene un origen legal. Oh, ¿y por qué ese señor no fue al banco? Y mire, démele un cheque, una transferencia de mi dinero que yo tengo ahí, o de un préstamo con garantía que yo quiero para pagar, comprar este inmueble. Mire, págueme, hágale una transferencia fulano de tal. ¿Eso está legal? Ahora que usted vaya con un árgana de dinero a comprar el colibrí, por ejemplo, ¿por qué que a la guardia le gusta comprar con sacos de dinero? ¿Recuerden el colibrí cómo se compró? El famoso helicóptero de Quirino. De la primera brigada salió un guardia, un coronel, un general, qué sé yo, un coronel del ejército con 2 sacos de dinero y lleno de dinero a pagar ese helicóptero. ¿Y de dónde es el origen de ese dinero? Droga. Y entonces,
Entonces el juez va a considerar que ese dinero es legal. Nada más yo pongo ese ejemplo para derrotar esa falsa, diríamos, percepción que tienen estos abogados torticeros y abogados que vienen contaminados porque fueron, no voy a decir comprados, pero fueron qué sé yo, soplados por ese, el soplo divino de ese dinero mal habido del gobierno del Danilato. Entonces estos abogados vienen y salen presentándose como que ellos están en defensa de angelitos, pero es que las pruebas que le llevan, repito, ¿ustedes creen que un guardia que venga con 2 árganas de dinero y pague 24 millones de pesos por un bien o 50 millones de pesos y lo traigan en efectivo? ¿Ustedes creen que un juez va a valorar eso como legal? Si lo valorara como legal, entonces sí es verdad que el juez cae en la venalidad, porque no hay forma de usted justificar una cosa igual. Creo yo. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle a los amables y a las amabilísimas televidentes que el blog La Pregunta, hoy miércoles, el doctor Marino Vinicio Castilla nos presenta la pandemia y sus misterios. Usted accesa por Google, puede accesar en su teléfono inteligente, usted busca blog La Pregunta, Marino Vinicio Castillo o Vincho, y le sale la pandemia y sus misterios, que es el trabajo de esta semana, de hoy miércoles, que comienza a publicarse la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que la lean. Bueno, vamos a ver, veo una noticia aquí del Banco Central, quisiera saber lo que es, porque me ha llegado de último minuto. Sí, ya, fíjense por qué. El banco, y decíamos eso ayer, el banco probablemente tenga que aumentar su tasa de política de préstamo o de recepción de dinero de 3 a 3,50. Ya hay que ir subiendo un poco, son medidas que se toman para restringir un poco el crédito abundante y entonces esas cosas recoge dinero el Banco Central y los bancos y eso evita que la inflación suba mucho porque entonces se reduce el circulante. Se aumentó la tasa de 3 a 3,50. Bajó de 6 a 3 por el asunto del estímulo y la flexibilización monetaria.
pero hay que entender que las políticas inflacionarias se combaten precisamente con la reducción de la masa monetaria en la calle. Y entonces esa subida de 3 a 3.50 es una tasa de política monetaria que va a restringir un poco el crédito. Seguirán probablemente subiendo hasta que lleguen a los números que estaban cuando la normalidad, es posible que vuelvan a sus 6. Pero ya estaremos, los brazos productivos, el músculo productivo de la nación ya estará recuperado y esas cosas son comprensibles. Así que eso va bien porque el Banco Central está para eso, para regular, para proteger, cuidar, que la inflación no nos vaya a tragar y nos coma a todos. Entonces hay que evitar que esa inflación siga subiendo y hay que buscar la forma de que baje. Así que se ve prudente eso y se saluda, pero al mismo tiempo también hay sectores que saben que el crédito se va a encarecer. Tienen que saberlo. Habrá créditos que suben, las tasas van a subir, algunas tasas de préstamo tendrán que subir para reajustar a ese nivel, porque los bancos no van a absorber esa pérdida. Uno sabe cómo son los banqueros. Pero bien, eso es una decisión del Banco Central de última hora que me llegó ahí y cumplo con anunciarla. Pero son prácticas monetarias, son decisiones pensadas, no son tomadas a lo loco, porque ahí hay un gobernador que sabe lo que tiene que hacer. Y por eso es que esas políticas tienen sus resultados positivos. Bueno, con respecto a los casos de corrupción, que quedan todavía una serie de casos pesados que no se ha dicho nada y uno sabe que el trabajo de los fiscales ha sido muy amplio, pero que se queden, por ejemplo, esa querella de participación ciudadana, ese mismo caso de la Cámara de Cuentas, no sabemos más nada. ¿En qué está eso? La querella contra Danilo Medina, 1.400 millones de pesos, y Joao Santana preso por delincuente. Oye, ese era el socio de Danilo Medina aquí, no socio, pero su cliente, Danilo Medina, y su relacionado de alta estima por el propio Danilo Medina haciendo defensa, apología pública a favor de ese señor. Las EDES, todavía eso está pendiente, no se sabe nada de las EDES, que hay un desfalco enorme ahí, se habló de 20.000 millones de pesos, bueno, 21.000 millones de pesos pagados sin presupuesto por el asfaltado, ese famoso asfalto, los codinombres de la gente esta de Odebrecht. Las visitas sorpresas, señores, ahí hay 60.000 millones, se habla de las visitas sorpresas. Y todas esas sospechas que hay de riquezas sin actas de nacimiento de esos varones, de esa varonía del danilato. Señores, todas esas cosas están pendientes. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Y aún así anuncia el PLD que tendrá juramentaciones. ¿Pero y quiénes son los que se van a juramentar en ese casi naufragio, vamos a llamarle así, del PLD? ¿Quiénes son los que se están juramentando en este partido? A menos que se han llevado allí a base de aquella masa de dinero que tienen esa gente. Esos varones quieran complacer o confundir o hacer creer que el partido se está fortaleciendo para que no se debilite más, porque es una succión lo que hay. Es un verdadero derrame lo que hay con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que han terminado en la Fuerza del Pueblo, la gran mayoría, y ahora el PRM también le está jalando, imagínense ustedes. O sea, esos son dos canales de llamada que hay ahí precisamente para debilitar más y ver, como decía yo, quién va a cargar con los palos y las velas de ese naufragio del PLD. Pues tienen un acto de que para juramentar, pero va este señor, Danilo Medina, un hombre que está tan cuestionado por esa política de maquiaveliana, de maniobrar y de ultimar como lo hizo, verdaderos planes diabólicos contra sus amigos, sus hermanos políticos, sus compañeros. Bueno, eso es un desastre. Ahora, no quiero despedir el programa sin
destacar que el presidente sigue firme con respecto a su defensa de la soberanía, de las repatriaciones, ha dicho que seguirá las repatriaciones, de las embarazadas inclusive, porque señores, yo agradezco que Estados Unidos haya dicho lo que dijo, que no le interesaba meterse en Haití, porque nos obligaba a nosotros entonces a hacerle llamar la atención. Cuando comencemos a repatriar, verán que todos se activan. Ahí está esa ONU, está Estados Unidos, Canadá y todas esas hierbas de ese tupido y crecido herbazal que hay en la ONU. Y se han hecho de la vista gorda. Mientras tanto, en Haití, el vudú y el clerén preñando mujeres y niñas, adolescentes, preñadas, para venir a parir a la República Dominicana. Y nosotros los dominicanos, con nuestros impuestos, pagarle ese trabajo sexual de los haitianos, que se reproducen como verdaderos roedores, como hemos dicho. El presidente ha hecho señalamientos públicos y nosotros hay que darle ese apoyo moral al presidente, militantemente. Es una pena que yo decía por los asuntos estos de los adelantos de la repostulación por parte del PRM, que para mí es un error político, puede debilitar un poco, diríamos, el cerrar filas con el presidente, porque se puede interpretar como que hay una debilidad de la oposición. Pero la posición del presidente hasta ahora ha sido firme y ojalá no sea un recurso reeleccionista también. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.